Imagina tener que aprender 20 canciones en 48 horas para sustituir a un ídolo, sin quejarse, sin focos, solo con la furia de quien no puede fallar. La presión era implacable. Así fue como Gary Holt, el guardián de los riffs del thrash, se lanzó simultáneamente en Slayer y Exodus, cargando con dos legados enormemente pesados sin tomarse un solo día libre. En 2011, Slayer atravesaba su momento más delicado. Jeff Hanneman, cofundador y principal compositor, estaba hospitalizado en Buenos Aires, lejos de los escenarios y de las cámaras. El olor a alcohol de farmacia se mezclaba con el silencio de los pasillos. La noticia corría entre bambalinas. La picadura de una araña lobo había desencadenado una fascitis necrosante que consumía su tejido muscular y ponía en duda su regreso. Sin Hanneman, el corazón creativo de la banda, el futuro parecía incierto. Una tarde gris, Kerry King tomó el teléfono y, con la voz tensa, le dijo a Gary: «Tío, te necesitamos. Jeff no sabe cuándo volverá, y tenemos conciertos programados en Europa». El corazón de Gary se aceleró. La guitarra tembló en sus manos. Ensayaba riffs en su estudio improvisado en Richmond, California, donde el suelo crujía bajo sus pies y las paredes estaban cubiertas de pósteres de Judas Priest y Motorhead. «¿Seré capaz de honrar a Jeff?», pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad. Kerry continuó: «Sé que es mucha responsabilidad, pero nadie mejor que tú para honrar el legado de Jeff». Gary respiró hondo, con un sabor metálico de nerviosismo en la boca. No se trataba solo de tocar las notas correctas, era mantener vivo el espíritu que Hanneman había impregnado en cada riff. Sin dudarlo respondió: «Cuenta conmigo». A partir de ese instante, comenzó una carrera contra el tiempo. En 2 días, Gary tuvo que absorber décadas de riffs, solos y matices que Jeff había construido. Se encerró en su estudio, sumergido en partituras manuscritas, anotaciones amarillentas y vídeos de conciertos antiguos. Con cada riff, detenía la reproducción, retrocedía unos segundos, observaba el ángulo de las púadas, la flexión de los dedos de Jeff, la manera de inclinar la guitarra. Luego pausaba el vídeo, grababa su propio movimiento con la cámara, comparaba fotograma a fotograma y repetía hasta la extenuación. Los dedos de Gary desarrollaron nuevos callos. Su antebrazo latía como si un martillo lo golpeara con cada tic del metrónomo. Aún así, apenas sentía dolor. Su cuerpo había entrado en modo supervivencia, impulsado por pura adrenalina. El estudio, antes iluminado solo por una lámpara tenue, ahora se sentía como un santuario. Pilas de casetes, papeles garabateados y el metrónomo marcando el compás como un reloj de cuenta atrás. El olor del cuero de la correa de la guitarra se mezclaba con el dulzón aroma del café frío, bebido a tragos apresurados. En el cuarto turno de práctica, su espalda comenzó a doler, pero Gary se obligó a ensayar un solo más. Cada nota tenía que sonar idéntica al original. No había margen de error. Se forzaba a sentir el espíritu de Jeff en cada acorde, como si canalizara el alma misma del thrash metal. A medianoche, el estudio resonó con Raining Blood de fondo, y Gary, exhausto, sonrió al descubrir que su cuerpo finalmente respondía sin titubeos. Cuando subió al escenario por primera vez, un silencio sepulcral dominó la arena. Era un silencio denso, casi palpable, como si las paredes contuvieran el aliento. El público, acostumbrado al estilo inconfundible de Hanneman, contuvo la respiración. En su camerino, Gary sintió su corazón latir tan fuerte que creyó que se oiría al otro lado de la puerta. Cerró los ojos, respiró hondo y avanzó hacia el centro del escenario. Entonces encajó el primer acorde de Angel of Death. Fue como encender la mecha de un barril de pólvora. Los ojos del público se iluminaron y el silencio estalló en un rugido ensordecedor de aprobación. La guitarra reverberó por todo el recinto y Gary sintió cada vibración recorriéndole la columna.
En ese instante, la confianza de Kerry se confirmó como el acto que mantuvo vivo a Slayer, y Gary, demostrando su valía, mostró que estaba a la altura del legado recibido. La historia de Jeff Hanneman continuaba lejos de los focos. Tras meses de hospitalización, recibió el alta en 2012 y regresó al escenario, pero su mano derecha ya no respondía como antes. Cada solo exigía más fuerza, cada riff, mayor concentración. Se obligaba a repetir pasajes enteros en su estudio, casero, ajustando el brazo hasta que los dedos se le entumecían. Por las noches, el dolor invadía sus sueños. Se despertaba con la mano palpitante y la almohada empapada en sudor frío. Me sentía atrapado en mi propio cuerpo, confesó en una entrevista, con la voz quebrada por el remordimiento de ver cómo su instrumento, su extensión más íntima, se rebelaba contra él. A los 17 años recibió la llamada que cambiaría su vida. Exodus necesitaba un nuevo guitarrista. Tim Agnello se había ido y los miembros de la banda, ya conocidos en el underground de la Bay Area, buscaban a alguien capaz de elevar su sonido brutal. Gary acudió a la audición en Oakland con su guitarra desgastada y una colección de casetes caseros. Al empezar a tocar, sus riffs eran tan nítidos y precisos que parecían pilotar una máquina de destrucción controlada. Sus manos volaban por el mástil, trazando líneas de pura furia con una claridad técnica impresionante. Fue suficiente para convencerlos. No solo sabía tocar, sino que sabía organizar el caos. En menos de un año lanzó Bonded by Blood, 1985, un manifiesto no oficial del Thrash Bay Area. Sin pulidos comerciales, temas como A Lesson in Violence y Strike of the Beast golpeaban como un puñetazo en la cara. Mientras Metallica publicaba Kill 'Em All y Megadeth aún buscaba su rumbo, el Exodus de Gary rugía su furia sin pedir permiso. Entre 1987 y 1990 vinieron Pleasures of the Flesh, Fabulous Disaster e Impact is Imminent, consolidando su papel de principal compositor y definiendo la columna vertebral del sonido de Exodus. Fuera de los escenarios, Gary es un marido entregado y un padre ausente por elección de gira. En casa, cuida perros, gatos e incluso gallinas. Halla paz en una barbacoa y en reparar guitarras. A sus 60 años sigue componiendo riffs cada mañana y tocando con la misma intensidad de sus inicios. Sin Grammys ni documentales, su mayor legado está en los acordes aprendidos en garajes de todo el mundo. Gary Holt no llegó a Slayer para dejar su propia huella, sino para preservar la de Jeff Hanneman. No estoy aquí para ser el Gary Holt de Slayer, sino para tocar como Jeff lo haría. Cada riff, cada solo, cada pausa. Quiero mantener vivo su espíritu. Y al colgar el teléfono tras la invitación de Kerry King, sintió el peso de una misión más grande que cualquier riff. En ese momento supe que tenía una misión. Si no era yo, ¿quién? Y si fallaba, traicionaría no solo a Jeff, sino también a los fans y a la propia historia de Slayer. Con humildad y un inquebrantable sentido del deber, Gary Holt alzó la antorcha del thrash metal, demostrando que, a veces, el mayor homenaje que un músico puede rendir a un ídolo es mantener vivo su legado, nota por nota. ¿Qué riff de Slayer? ¿Te gustaría ver a Gary tocando en vivo? Deja tu comentario y suscríbete para no perderte la próxima historia.